Número 10. Un corte cerrado. A una trabajadora en China se le atascó accidentalmente el cabello en una máquina mientras limpiaba el piso debajo de ella. No entendió lo que estaba ocurriendo y antes de darse cuenta a la pobre mujer le habían arrancado el cuero cabelludo por completo. Literalmente le arrancaron el cabello de la cabeza de la manera más dolorosa y brutal imaginable. Ni siquiera pudo salir de la máquina y tuvo que ser sacada por los bomberos, quienes entraron y la liberaron. Cuando finalmente la sacaron de la gigantesca pieza de maquinaria tenía una gran parte de su cabeza expuesta, donde le habían arrancado el cabello y la carne. Parecía que se había metido en una pelea con un abrelatas. Lamentablemente no sabemos el nombre de esta mujer ni lo que le sucedió. Solo sabemos que ella sobrevivió. El video de su rescate se volvió viral en 2014 y solo podemos esperar que con el tiempo su piel y cabello vuelvan a crecer. Lo creas o no, ella no fue la única a la que le arrancaron el cuero cabelludo en un accidente de máquina. Una mujer llamada Giselle Espinosa, de solo 18 años, sufrió un accidente similar en 2016 mientras realizaba sus prácticas en un taller de automóviles en México. Ella también se atascó el cabello en una máquina, excepto que no perdió todos sus mechones, solo le arrancaron la mitad trasera de su cabello, dándole una apariencia extraña después del accidente. Número 9. Fábricas de salchichas. Quizás no lo pensarías, pero las fábricas de salchichas son algunos de los lugares más peligrosos para trabajar en el mundo. La razón por la que son tan peligrosos es la máquina licuadora que hace las salchichas. Está llena de púas gigantes, gira muy rápido y puede arrancarte el brazo con facilidad. De hecho, ha habido múltiples accidentes de personas que caen en la licuadora de carne y casi se mezclan con las salchichas. Recientemente, en marzo de 2022, un hombre en Luisiana cayó en una máquina procesadora de carne y murió. Ocurrió el día 17 a media tarde. El hombre de 22 años, más tarde identificado como Todd Wheeler, era un empleado confiable de la fábrica, pero algo salió muy mal justo antes de la hora de salida. Todd cayó en una pieza del equipo que lo trituró y lo mató. Los trabajadores vieron lo que estaba pasando y cortaron la energía de la máquina de inmediato, pero nadie podía hacer nada. Todd ya estaba muerto. Al otro lado del mundo, otro hombre tuvo una experiencia similar en una fábrica de salchichas en el Reino Unido. En enero de 2019, Ian Kwa quedó marcado de por vida después de que accidentalmente metió la mano en la licuadora de salchichas y le arrancó el dedo medio. Fue un accidente y bastante tonto. Había estado operando una de las máquinas más peligrosas de toda la fábrica cuando metió la mano en ella. La paleta giratoria de metal atrapó su mano y le arrancó el dedo del medio. Número 8. Ensartado por pinchos. Fue en 2018 cuando un hombre en China fue atravesado por 10 púas gigantes de metal. Sucedió después de que un brazo robótico cayera sobre él mientras estaba en el trabajo. Si estás confundido, déjame explicarte. La víctima es conocida como Su y trabajaba en una fábrica de porcelana en la provincia china de Hunan. El accidente ocurrió un martes por la noche, cuando el señor Su trabajaba en el turno nocturno. El brazo robótico se desprendió de una pieza de la maquinaria y cayó directamente sobre él. Las púas eran parte del brazo robótico y perforaron el cuerpo del trabajador. Era como si hubiera sido apuñalado por 10 lanzas gigantes al mismo tiempo en 10 lugares diferentes. Pero aquí está el verdadero milagro. El señor Su no murió. Cada punta de metal medía aproximadamente 30 centímetros de largo y alrededor de 2.5 centímetros de diámetro, y tenía 10 de ellas clavadas en sus brazos, pecho y espalda. Una de las púas estaba a solo 0.1 centímetros de perforar su sistema nervioso principal. El resto logró pasar por alto todos los órganos importantes. También debo mencionar que estas púas no solo se clavaron en él, sino que lo atravesaron. Le perforaron el hombro, los bíceps e incluso le atravesó la espalda justo debajo del omóplato. Tomó mucho trabajo, pero un equipo de más de 10 médicos y enfermeras completó una cirugía de emergencia que comenzó en la mañana y se prolongó durante la mayor parte del día. Lograron quitar todas las púas sin que el paciente sufriera una gran pérdida de sangre y salió al otro lado aún con vida. Número 7. Trágica decapitación. En una planta de pollos Tyson, en Alabama, cerca de la frontera con Georgia, un hombre llamado Carlos Lynn tuvo un accidente grave el 3 de marzo de 2020. El empleado de 39 años fue atrapado mientras limpiaba una pieza de maquinaria de la planta. Su cabeza quedó atascada en un punto de pellizco, la peor parte absoluta para atascar cualquier parte de tu cuerpo. Un punto de pellizco es donde dos piezas diferentes pasan por una parte estacionaria, lo que significa que si pones tu mano o algo allí y las piezas se mueven, tu mano no tiene a dónde ir. Bueno, eso le pasó
a Carlos en la cabeza y lo decapitó. Obviamente esto es muy horrible, pero no es tan raro. La verdad es que las plantas de Tyson experimentan muertes extrañas todo el tiempo. El mismo mes en que falleció Carlos, otro trabajador de una planta de carne de res en Kansas murió cuando un arnés lo jaló hacia una cinta transportadora en movimiento. Y en agosto del año anterior, un trabajador de Tyson en Texas fue aplastado entre dos tarimas totalmente cargadas. En septiembre de ese mismo año, en la misma planta de Alabama donde Carlos fue decapitado, un hombre desconocido entró a la fábrica y disparó a alguien en el cuello. ¿Considerarías trabajar en una fábrica de Tyson después de enterarte de estos incidentes? Déjame saber por qué sí o por qué no en los comentarios. Y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Número 6. Muerte durante la entrevista. Umida Nazarova tenía 7 semanas de embarazo a principios de 2022 cuando solicitó un trabajo en la fábrica Svarmet en Borisov, Ucrania. Umida tenía 21 años, era inteligente, tenía muchas cosas a su favor y esperaba criar a su hijo mientras tenía un empleo estable y bien remunerado. El trabajo en la fábrica hubiera sido perfecto. Desafortunadamente, Umida nunca pasó la entrevista. Mientras le mostraban el piso de la fábrica, se le atascó el cabello largo en una de las máquinas industriales. De alguna manera, su cabello se enredó alrededor de su cuello y fue arrastrada hasta el fondo del mecanismo. Según el New York Post, la máquina le cortó el cuero cabelludo tan severamente que murió a causa de sus heridas. Pasó unos breves días en el hospital, pero nunca recuperó el conocimiento. Era demasiado doloroso para que su cuerpo joven lo soportara y falleció. Este incidente fue especialmente trágico porque no solo se perdió una vida, se perdieron 2 vidas, tanto Umida como el ser humano que crecía en su vientre. Desde entonces, la fábrica ha sido investigada por negligencia y por causar la muerte de una persona, mientras que la familia de Umida vivirá el resto de sus vidas sabiendo la terrible forma en que su hija les fue arrebatada. Número 5. Doblado 90 grados. Un hombre en China estaba doblado en un ángulo de 90 grados cuando fue succionado por una máquina industrial. Era 2013 en una fábrica de bocadillos en el noreste de China. No está claro qué sucedió exactamente, pero el hombre de alguna manera se metió dentro de la máquina de modo que su cabeza sobresalía cerca de la parte inferior y sus piernas sobresalían por encima de su cabeza. Estaba doblado 90 grados hacia atrás y no era exactamente un contorsionista entrenado. Sufría una agonía increíble y tuvieron que colocarle un goteo intravenoso en el brazo mientras los trabajadores y los bomberos trataban de averiguar cómo podían sacarlo. Toda la máquina tuvo que ser desmontada, pero los trabajadores tenían que tener mucho cuidado de no lesionar aún más al hombre al desmontar accidentalmente la máquina demasiado rápido, causando que las piezas cayeran sobre él. A lo largo de toda la experiencia, lo único que evitó que este hombre se desmayara por el inmenso dolor fue el goteo intravenoso. Los analgésicos lo mantuvieron entumecido y dócil. En las perturbadoras fotografías de la operación de rescate se puede ver a una mujer arrodillada con la mano del hombre en sus brazos, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Afortunadamente, los trabajadores y los bomberos finalmente desarmaron la máquina y sacaron al hombre con cuidado, pero todavía estaba en malas condiciones. Tuvo que ser llevado de urgencia al hospital y directamente a cirugía. Número 4. Succionado por una máquina. A un trabajador de una fábrica en China le succionaron la cabeza dentro de una máquina de papel. Era la víspera de Año Nuevo de 2017. Se estaba preparando para enviar un pedido al día siguiente y necesitaba trabajar toda la noche. Estaba trabajando solo en una habitación con poca luz en el segundo piso de un edificio, y la empresa alquilaba un espacio para sus operaciones donde producían bolsas de papel de regalo. Todo salió muy mal, muy rápido. El papel pareció atascarse dentro de la máquina. El hombre inclinó la cabeza para ver si podía solucionar el problema, y luego el problema se solucionó solo. La máquina volvió a ponerse en marcha y el hombre fue arrastrado al interior. Ha sido identificado solo como el señor Xiao y murió esa noche. Cuando los paramédicos llegaron mucho más tarde, después de que lo descubrieron todavía atrapado en la máquina, dijeron que tenía un trauma severo en la parte posterior de la cabeza, que fue esencialmente aplastada por la máquina cuando lo jalaron hacia ella. Después del horrible incidente, el negocio fue suspendido. Número 3. Una máquina explosiva. Cha Saruen, de 35 años, fue asesinada en 2015 mientras trabajaba en una fábrica. La fábrica está en Phnom Penh, la capital de Camboya, y su trabajo consistía en suministrar ropa al gigante minorista H&M. La empleada estaba trabajando con una máquina utilizada para moler madera. Era parte del sistema que alimenta el horno para generar vapor y lavar la ropa antes de venderla a las grandes tiendas. Aproximadamente a las 6:20 de la tarde, una explosión desde el interior de la máquina hizo que su cubierta volara por los aires. Esa cubierta de metal golpeó a Cha a un lado de la cabeza.
matándola instantáneamente. No sabemos exactamente qué salió mal con la máquina. El calor y el mal mantenimiento provocaron algún tipo de mal funcionamiento. En cualquier caso, al menos la empresa accedió a pagar los gastos del funeral de Cha. También acordaron pagarle a su familia un pequeño salario cada mes hasta que sus hijos cumplan 18 años. Estamos seguros de que su familia preferiría tenerla viva, pero al menos es algo. Número 2. Fábrica del terror. A otra mujer se le atascó el cabello en una máquina de una fábrica. Esta vez fue en 2009 y el nombre de la víctima era Kelly Nield. Tenía 25 años, era madre de un niño y ganaba alrededor de $7 la hora en su trabajo. Kelly estaba trabajando en una fábrica de perchas cuando algunas perchas se enredaron en la cinta transportadora. Se inclinó para desenredar las perchas y fue entonces cuando su bufanda quedó atrapada en el cinturón. La bufanda se apretó alrededor de su garganta y mientras se retorcía para tratar de liberarse, su cola de caballo también quedó atrapada. Pensando rápidamente, Kelly gritó tan fuerte como pudo y comenzó a golpear el cinturón. Quería señalar a los trabajadores que necesitaba ayuda en forma desesperada. Afortunadamente, una persona miró hacia arriba y vio lo que estaba sucediendo en la ruidosa y caótica fábrica. Corrieron hacia la máquina, presionaron el botón de apagado de emergencia y luego usaron unas tijeras para cortar la bufanda alrededor del cuello de Kelly porque la estaba estrangulando. Fue bastante horrible y a Kelly le faltaba mucho de su cabello que había sido arrancado en la máquina. De hecho, se fue con vida, y eso fue maravilloso. La parte desafortunada fue que esto hizo mucho más daño que simplemente arrancarle un poco de cabello. Además, le dañó la mano porque también quedó atrapada en la máquina. Adicionalmente, sufrió heridas graves en el cuello y la garganta, y tuvo que permanecer en el hospital durante 3 meses. Tuvieron que colocarle una clavija en el estómago dentro de su cuerpo porque no podía tragar. Número 1. Asfixiado en una máquina textil. En octubre de 2021, una trabajadora de una fábrica de 62 años murió asfixiada cerca de Padua, en Italia. Su nombre era Luisa Scapin y se quedó atrapada dentro de una máquina textil cuando su overol se enganchó en un mecanismo de cable y no pudo sacarlo. Terminó siendo atraída hacia la máquina, donde no podía respirar y luchaba por su vida como si estuviera bajo el agua. Nadie vio lo que estaba pasando a tiempo para salvarla y la pobre mujer perdió el conocimiento. Finalmente, otro trabajador la desconectó de la máquina e intentó resucitación cardiopulmonar, pero Luisa nunca recuperó la conciencia. Pasó 3 días como un vegetal en el hospital antes de pasar al otro lado. Fue terriblemente trágico, especialmente para la familia de Luisa. La empresa ahora está bajo investigación y el propietario podría ser acusado de homicidio involuntario por no contar con las normas de seguridad adecuadas. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías ser atravesado por púas y vivir para contarlo o ser arrancado por una máquina industrial pero sobrevivir? Déjame saber lo que crees que suena menos doloroso abajo en los comentarios. Y recuerda dejar un pulgar arriba, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.